¿Viste lo que pasa con las informaciones que vienen de lo que llamamos medios hegemónicos? En realidad somos una recua, ¿no? Y vamos siguiendo como llevados de las narices para ocuparnos de determinadas informaciones. Aquellos que por ahí nos creemos que estamos siendo independientes y esas cuestiones, las pelotas independientes, terminás pensando lo que ellos quieren que pienses. Porque es así, tenés que resistirte un poco, pero al final, bueno, por ejemplo, ahora no hay mucha información de lo que está pasando en Medio Oriente. La información es que hay bolonquis de estudiantes en las universidades de Estados Unidos a favor de Palestina. Para un periodista y dice, no es a favor de Palestina, es a favor del terrorismo. Entonces digo, ¿cómo siguen confundiéndonos todo el tiempo? Si sos un crítico de Israel, sos un antisemita asqueroso. Bueno, estas cosas que ya deberíamos haber superado. ¿No, Melissa Trad-Malmod? Así es. ¿Cómo estás, Quique? Bien, bien, bien. Con estas cuestiones encima. Contame. Sí, la Sí, verdad que lo que vos decías es realmente así, ¿no? Al final, por un lado, es importante hablar de cómo se están reprimiendo sí. protestas pro-palestinas en varias partes del mundo, pero en Estados Unidos particularmente. Y lo loco es que no vemos esa misma reacción cuando hay protestas de supremacistas blancos, Ah, ¿no? Que sí. hablan directamente del exterminio del otro en Estados Unidos. Sí. Y en cambio sí estamos viendo ahí a las fuerzas de seguridad estadounidenses golpear incluso hasta a profesores, estudiantes que están acampando en los campus universitarios, Sí. pero concuerdo mucho con vos en esto de que, si bien eso es noticia, no puede ser que eso sea más noticia que el hecho de que Israel sigue bombardeando Palestina, asesinando a palestinos y palestinas día tras día, Claro. que nadie lo puede frenar y que Estados Unidos, siendo su principal aliado, y cuando hablamos de aliado hablamos de que por fuera de los discursos de Joe Biden diciendo, bueno, no estoy de acuerdo con algunas acciones de Sí. Netanyahu, le siguen enviando dinero, ¿no? Ayuda militar que Sí. se usa desde el 7 de octubre para cometer esto que algunos ya dicen que es un genocidio, Sí. y antes del 7 de octubre para mantener la ocupación, ¿no? Entonces, me parece que es importante hablar de la represión de las protestas por una cuestión de decir, es una locura, o sea, Mm. no puede ser que estar a favor de los derechos humanos y pedir por favor que se frene un asedio como el que está cometiendo Israel sobre Gaza sea igual a una situación donde de repente hay que reprimir, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo me parece que no hay que perder de vista un Mm. poco la imagen más grande de que esto está ocurriendo, sigue ocurriendo frente a nuestros ojos, ¿no? ¿Y qué pasa con los habituales enemigos de Israel? Estoy hablando de Irán, Irak, bueno, Siria, etcétera. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, lo que vemos hace mucho rato es básicamente un intento de no meterse del todo, ¿no? O Ah, sea, en el sí. fondo, Mm. lo que hemos visto desde el principio, estamos hablando del 7 de octubre que ocurrió el ataque de Hamas al pueblo israelí. Sí. Desde ahí han pasado meses, ¿no? O sea, estamos a mayo, ya vamos a tener un próximo aniversario de ese ataque. En todo ese tiempo lo que hemos visto han sido chispazos Mm. con el sur del Líbano, donde está Hezbollah, que son un poco las fuerzas pro-iraníes, pero solo chispazos, ¿no? Y eso que Israel se ha metido incluso a generar ataques súper puntuales, ya ni siquiera en el sur del Líbano, sino también en barrios aledaños a Beirut, Ah, para asesinar a altos mandos de Hamas. Bueno, aún así, lo que hemos visto son chispazos. En Siria hemos visto también ataques, ¿no? Aislados, si querés, no están constituidos estos países como un frente de guerra, ¿no? Son claro. simplemente chispazos. Y Sí. lo que vimos con Irán, que quizás sería uno de los más grandes enemigos, si se quiere, de Israel, Mm. es que vimos ahora en el mes de abril una cuestión cruzada que me parece interesante que en los medios argentinos, sobre todo, se habló, viste, siempre ahí nomás salta alguno con que se viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro, Como que claro. es el, Sí. el, Mm. ahí nomás la cuestión a la que se va, lo vimos también cuando Rusia invadió Ucrania, lo primero que la gente empezó a decir, se viene la Tercera Guerra Mundial. A mí lo que me parece muy loco es que de repente empezamos a hablar de Irán cuando Irán cometió un ataque sobre Israel, que fue un Sí. ataque en el que envió 300 drones, misiles, etcétera. No Sí. hubo
pérdidas mayores, pero sí se atacó en teoría una base militar. Y fue muy histórico porque fue como un ataque directo de Irán a territorio israelí. En general, Irán e Israel se enfrentan en territorio de otros, Ah, ¿no? claro, 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 claro. Como indirectamente, Sí. a través de fuerzas que apoyan Mm. y demás. Pero lo que vimos en abril fue un ataque directo de Irán a Israel. Ahora, Ahora, parecía más sí, algo como para asustar que para atacar, porque enseguida aparecieron no sé qué cantidad de drones y qué cantidad de misiles, pero también esa famosa cúpula de protección de Israel que rechazó. Todo parecía un juego que no tenía en definitiva una finalidad de matar y destruir. Parecía que era, viste, como cuando dos pibes todavía no se trompean, pero se insultan y se empujan. Bueno, esto parecía. ¿Digo bien? bueno, fue algo así y te digo más, fue algo así porque de repente en la Argentina ahí nos importó hablar de Irán, ¿no? Cuando Sí, Irán atacó a Israel. sí. Lo que no se decía, y esto es lo que a mí me parece como increíble, la cuestión de, o hay mucha ignorancia y falta también de periodistas como especializados en política internacional que lo único que Ah, hacen es leerte unas gacetillas sí, y sí. sacan conclusiones de eso como Muy si bien, nada, muy bien. o hay intenciones más concretas, que es más grave, ¿no? De generar un alineamiento con cierto lado de la historia. Porque Sí. la verdad es Mm. que este ataque que vimos de Israel, perdón, de Irán a Israel, que como bien dijiste, por más de que fueron 300 drones, misiles, etcétera, fue en un 99% interceptado, Claro, tanto por la cúpula o el domo de hierro, que es este sistema de defensa que tiene Israel, sí. como también por el hecho de la alianza que tiene Israel con otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, que lo Mm. ayudaron a interceptar ese ataque Ahí y por está. lo cual el resultado no fue como de mucho daño. Sí. Pero lo que no se decía es que en realidad Irán estaba respondiendo a un ataque israelí. O sea, nunca hablamos de que no empezó Irán esta parte. No, no es para en muchas entrevistas me han dicho, bueno, pero Irán viola los derechos humanos. Sí, 100%, pero ese no es el tema acá, ¿no? O Claro, sea, no claro. estamos hablando de la política interna de Irán y Eso. su violación a los derechos humanos y Sí. a las protestas de las mujeres con lo que empezó con Max Amin y demás. Sí, que Estamos hablando de que parecería ser que son 5 guitas aparte, porque hubo un ataque previo de Israel a una embajada, no sé si en Damasco o dónde. exactamente, todo un poco empezó por ahí. Si bien podemos decir que la relación entre Irán e Israel es conflictiva hace muchísimas décadas, te Sí, diría que desde la Revolución Islámica en adelante, estamos hablando de 1979, ajá, ha sido siempre tensa, se han enfrentado en distintos lugares, pero en este nuevo episodio lo que ocurrió fue Israel, como bien decías vos, atacó a una sede diplomática de Irán en Siria. ah, ¿Y ok, por qué es importante hablar de que es una sede diplomática? Porque en términos del derecho internacional, hablar de una sede diplomática es como hablar del propio territorio iraní, claro, ¿no? O sea, por eso por más... causó tanto bolonqui el tema en Ecuador de las fuerzas entrando en una embajada mexicana para afanarse un tipo, Exacto. claro, Exacto, porque las sedes diplomáticas tienen que ver con y tienen una inmunidad, ¿no? sí, Que tienen que ver con eso, con que son parte del territorio del país. Entonces, a principios de abril, Israel ataca la sede diplomática de Irán en Siria. sí, Ante esto, a ver, es la cuestión de la geopolítica y es cómo se mueven las cosas. Irán tiene sí, que responder de alguna manera porque si no queda muy débil frente al mundo y mm, queda muy débil frente a su propio público interno, de decir, me están atacando en lo que es mi propio territorio. Además, en ese ataque asesinaron a altos mandos militares de Irán, claro, O claro, sea, no fue claro, un ataque sí, que quedó ahí sí, sin mm, repercusiones. sí. Irán tenía que responder, pero estoy muy de acuerdo con lo que vos decías antes, de que parece más, no sé si un juego de niños, pero claramente no están poniendo todo su Pero arsenal sobre la mesa. Melissa, Sí, no es una estupidez seguir pensando e imaginando cuestiones y que entonces Irán se comunica con Israel y le dice, che, vamos a tirar unos tiritos porque si no quedamos como el culo con el resto del mundo. Ustedes respondan, ¿no? Pero no, que quede aquí como para que sea una mojada de oreja de ida y de vuelta. Digo, porque también nada me impide pensarlo así. es que efectivamente es así, quizá no tan explícitamente, Sí, quizá
no es que se sienta, viste, un alto mando de Irán con un alto mando de No, Israel, claro, pero hay no. muchos canales Sí, indirectos a sí. través de los cuales se da esa información. Y aparte hay pequeñas cositas que nos dan la pauta de que ninguno de los dos países quería escalar esto. ¿Por qué? Primero, Israel ataca, o sea, Israel hace ese ataque sobre Irán. Sí, Obviamente, sí, después vos haces el ataque y podés especular con cómo va a responder el otro. También se te puede ir de las manos, ¿no? O sí. sea, en el fondo, Mm. uno nunca sabe. Pero Israel realiza este ataque. Y fíjate vos cómo serán las cosas, que Irán responde 2 semanas después. O sea, Ah, no sí. responde ahí nomás. Mm. Responde con este ataque a Israel 2 semanas después. Se estima que 72 horas antes, más o menos, muchos países árabes ya sabían que esto iba a suceder, porque también hay una cuestión del espacio aéreo y Sí, demás. claro. Entonces se estima que Israel probablemente ya sabía, vino con mucho tiempo de anticipación Sí, esto, sí. sabiendo que tenía que haber algún tipo de respuesta. Y de hecho, cuando Irán comete este ataque sobre Israel, después de eso, que de nuevo no tuvo grandes daños, al Sí. fin y al cabo, Mm. sale Irán a decir que ellos daban por concluido este episodio, ¿no? Como diciendo, no que queremos llegar hasta Que acá, no es queremos más. infernal. Israel después responde con un ataque súper menor también. Irán dice que en realidad no hubo daños. O sea, fue una cosa muy chica, que en realidad de lo que nos habla es de un intento de ambas potencias de alguna manera, no escalar esto que Ah. está pasando, Mm. porque al parecer, digamos, probablemente a ninguno de los dos países les conviene una guerra total, Claro, ¿no? claro. Recordemos además que estamos hablando de potencias nucleares, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. ahí es donde se tira un poco también la mano. Mm. Pero bueno, en teoría y por lo que vemos, no pareciera ser la intención de nadie que esto escale, pero bueno, mientras tanto siguen masacrando palestinos y palestinas en Gaza, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema se te ocurre? Este es un temazo, a veces los medios lo abandonan directamente porque, no sé, aparece la canciller argentina diciendo que los chinos son todos iguales. Entonces, todo el mundo empieza a hablar de esto. Es impresionante, ¿no? Cómo somos una recua, a veces uso hato de boludos. Viste, haciendo la diferencia entre boludo y pelotudo, que son dos cosas diferentes. Boludo es el que Sí, está sí. boleado. Boludo es el que está, "No, más o menos te escucho, pero como estoy muy golpeado, estoy hecho un boludo". Entonces digo, me da la sensación de que somos un hato de boludos atados a las exigencias de las informaciones que vienen de la CIA, que vienen de los alcahuetes locales, que, viste, bueno, en lugar de pensar un poco más, o en lugar de cazar un Broly y empezar a leer a gente que pensó cosas en el pasado y que hemos olvidado, ¿no? Sí, la verdad que me parece, es que igual no sé ni qué decirte, porque siento que estamos viviendo en un momento de psicosis colectiva Sí, sí, donde sí. todo es una especie de distopía y uno no entiende qué pasó ni por qué. Mm, De hecho, en esto mismo, en que estábamos hablando de la situación de Irán e Israel, sí, sale Milei en el medio del bolón, que es en el medio de que no se sabía cómo iban a responder sí, después del ataque de Irán sobre Israel, a decir que la Argentina, viste, respalda el derecho de defensa de Israel. Un comunicado terrible, sentarnos a una mesa donde nadie nos llamó, porque uno aparte claro, podría hablar sí, de bueno, la cuestión ética de estar en contra de lo que ya es o está siendo acusado de genocidio, ¿no? Eso es una cosa en mm, un país con una tradición de derechos humanos. Y sí, otra cosa es meterte en el medio del intercambio de dos potencias a sí, decir que respaldamos el derecho de defensa de Israel cuando parece que hay un derecho de defensa bueno y un derecho de defensa malo, qué porque Irán maravilloso. ataca a Israel jactándose de decir esto es por nuestro derecho a la defensa, por el ataque que hicieron en nuestra sede diplomática, ¿no? Pero parece que en la Argentina de Milei solamente bancamos el derecho de defensa de Israel. Mm, Y eso aparte empezó a traer mucho miedo en la cuestión de, bueno, a ver, por la historia argentina, los atentados a la Embajada de Israel y la sí, AMIA, claro, claro. ¿qué pasa con eso? Yo particularmente no creo que en este momento nadie esté interesado en cometer un atentado en Argentina, o sea, me parece un poco alocada esa visión, Mm, pero no me parece mal igual ser precavidos y claro, entender que no nos podemos meter así como así. sí, sí, Y sí. bueno, de última, no está mal, digamos, la cuestión de quizá, no sé, poner más protección a las instituciones
judías en la Argentina, Eso. cuando suceden este tipo de cosas, pero no podés salir así a meterte a un lugar donde nadie te llamó, y además faltando un respeto total a la histórica posición de la Argentina, que en Claro. relaciones internacionales llamamos de equidistancia, que tiene que ver con que la Argentina históricamente ha dicho, nosotros creemos en el derecho de Israel de vivir seguro bajo los límites previos a la guerra de 1967, porque eso es lo que dice el derecho Sí, internacional. claro. Todo lo que Israel ocupó después de esa guerra, desde esa guerra en adelante, es ilegal, ¿no es cierto? No lo reconocemos como Israel, pero la Argentina dice, nosotros creemos en el derecho a Israel de vivir en paz y creemos en el derecho de Palestina de crear su propio Estado y de también vivir en paz, ¿no? Cuando Javier Milei hace estas cosas, cuando lo vemos saltando ahí en el muro de los lamentos, un poco se desdibuja el rol de presidente y de figura que nos representan las y los argentinos, con su rol personal que puede profesar la religión que quiera y hacer lo que Sí, quiera, pero correcto. finalmente son recursos argentinos, ¿no? Con los Sí. que fue a esas giras por Israel y demás. Entonces, generar todo esto, armar un gabinete de crisis, se supone que fue, viste lo que dijeron Sí, en el momento sí, por lo sí. que estaba pasando, es como, ¿a qué estás jugando? O sea, me parece que no se está entendiendo muy bien cuál es el rol de la Argentina en el mundo, qué es lo que nos conviene y lo que no, ¿no? Porque ahí hay una diferencia. Nosotros dos muchas veces aquí hablamos de política internacional en general, Sí. ¿no? Y incluso de lo que nos llama como seres humanos, ¿no? O sea, estamos hablando de un intento de genocidio, a mí particularmente me parece que uno no puede pensar que todo da lo mismo, que son dos pueblos peleándose, que Sí. no nos importa porque está lejos. Sí. O sea, yo creo que hay una cuestión de humanidad en todos y todos nosotros, que lo que nos hace humanos es también es lograr esa empatía y hacer lo que se puede desde donde estamos. Y después está lo que le conviene a la Argentina en términos de política exterior, Claro. ¿no? Que es como a veces otro tema que no siempre va de la mano con esta humanidad de la que te hablo. Porque el mismo sí. gobierno que putea a los chinos, después manda a alguien para que les prolonguen el swap o no sé qué, en yenes o lo que fuere. Los chinos dicen, no, déjense de joder, garpen. Y entonces vuelven y todos los chinos son iguales. O sea, es muy infantil todo, es muy infantil. Muy. Es muy infantil y de hecho lo que vos decís de China es clave, porque recordemos que Javier Milei desde los debates presidenciales Sí. ya hablaba de que su único aliado real eran los países, viste, democráticos y no sé qué, que Correcto. Estados Unidos e Israel, Sí. y hablaba en contra de Brasil y de China, que son nuestros principales socios comerciales. Correcto, O sea, sí. te guste o no, Sí. digamos, uno entra, o sea, por más que él es presidente hace un par de meses, ¿no? La Argentina tiene una histórica tradición de relación con ciertos países, y te diría sobre todo con Brasil, ¿no? Correcto, Que de última sí. ha sido más transversal a distintos gobiernos de distinto signo político. Mm. Con China siempre ha habido como un poco más de polémica dependiendo de quién está en el gobierno, pero la realidad es que lo que se entiende en política exterior es que uno no puede tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Muy A uno bien. le conviene un poco tratar de negociar con todo el mundo. Sí. Y además me parece bastante esta cuestión siempre de no hay que negociar con países que no respetan los derechos humanos. Ahora, es como que eso siempre es polémico, porque entonces digo, ¿por qué entonces estamos hablando de que esté todo bien negociar con Estados Unidos, que es quien está financiando en este momento Sí. el, entre comillas, genocidio en Gaza o el asedio a Gaza, como miles de otras guerras y conflictos? Entonces, me parece que hay una doble vara en Argentina tremenda con respecto a con quién se negocia y quién no, Qué bueno. cuál es el eje del mal, Qué bueno. viste, de los países para la Argentina. Pero bueno, ponerse en contra de China o decir, Mondino, cuando recién iniciaba el gobierno y su puesto en particular, habló también, se metió en la cuestión de Taiwán. O sea, hay cosas que no se deben hacer y que tienen que ver ya no con una cuestión de ideología, tienen que ver con Sentido estás común. al frente de este barco. Sentido común. Nada Sentido más. común. Listo. Sentido común. Listo. Gracias, Melissa. Te mando abrazo grandote. Nos vemos. Un abrazo grande, como siempre. Bueno, seguimos ahí con toda la oyentada Sí. del desconcierto. ¿Y dónde te encuentro para las informaciones que estás manejando? Bueno, me siguen como en redes, como Melissa Trad, TRAD, ahí estoy en Instagram, Facebook. Bueno. Seguimos charlando por ahí, Bueno. sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo. Beso grande. Un abrazo. Le escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? Y la escuchaste en el desconcierto.